La cantidad de movimiento, entonces, se refiere a las colisiones Cuando yo hablo de colisiones, hablo de choques, ¿listo? Por ejemplo, cuando un balón golpea una pared. Eso es un choque o una colisión. Entonces, esta cantidad de movimiento se refiere a las colisiones realizadas por un cuerpo, ¿listo? Y se mide teniendo en cuenta la masa del objeto y la velocidad del mismo. Entonces, directamente lo que hace es relacionarlos. Relaciona la masa y la velocidad del objeto. ¿Listo? Esta cantidad de movimiento también es conocida como el momento lineal. ¿Listo? Se conoce como el momento lineal. Y existe un intercambio de energía, que esta energía puede ser en forma de fuerza o en forma de calor. Entonces, y existe un intercambio de energía a nivel microscópico. Es decir, que nosotros no lo vamos a ver, pero no quiere decir que por no verlo no exista. Entonces, se conoce como momento lineal, existe un intercambio de energía a nivel microscópico y relaciona la masa y la velocidad del objeto. Tiene una fórmula muy sencilla. La cantidad de movimiento la vamos a representar con la letra P. ¿Listo? Y entonces su fórmula pues es directamente multiplicar la masa del objeto por la velocidad. ¿Listo? Entonces P decimos que es la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento, o también lo podemos encontrar como el momento lineal, el momento lineal. ¿Listo? M es la masa del objeto. ¿Listo? Al ser la masa del objeto, esta masa se mide en kilogramos. Entonces, medido en kilogramos. ¿Listo? Y la velocidad. Evidentemente, la velocidad del objeto. La velocidad del objeto se mide en metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, a partir de esta fórmula, podemos encontrar el momento lineal o podemos, si se conoce la masa y la velocidad, podemos encontrar la masa si conocemos el momento lineal y la velocidad, o podemos encontrar la velocidad si conocemos el momento lineal y la masa. Para ello habría que hacer algún despeje. ¿Listo? Vamos a hacer uso de nuestra estrategia del triángulo y le vamos a colocar entonces su respectiva frase. ¿Listo? Acá tenemos que el momento lineal es igual a la masa por la velocidad. Entonces, ¿qué frase le podemos colocar a esas tres letras para que nos ayude a recordar fácilmente la fórmula? Ahí. Parte más verdes. Paula mueve el vidrio. Ok. Paula mueve el vidrio. Uy, estoy escribiendo al revés. Vidrio. Por ejemplo, ahí tenemos que está la P de movimiento, de momento lineal, tenemos la M de masa y la V de velocidad. Recuerden que aquí colocamos una frase, pero si usted tiene alguna que le recuerde más fácilmente, o sea, que le sea más fácil de recordar, magnífico. ¿Listo? Esa es nuestra estrategia para que usted se acuerde de la fórmula. Y ya sabemos cómo se ubica. En el orden en el que vaya apareciendo en la frase, las vamos a escribir en nuestro triángulo. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, voy a tomar uno de los puntos que tenemos de solucionar en el libro y lo resolvemos como ejemplo. Con eso avanzamos un poquito. Entonces dice, una niña juega
una niña juega con una pelota de playa. ¿Listo? Una niña juega con una pelota de playa. El objeto recorre 3 metros cada segundo. ¿Listo? La masa del juguete, o sea, ese es cuánto pesa. Vamos a entenderlo de manera similar, aunque no son exactamente lo mismo. La masa del juguete, ¿de qué juguete? La pelota. La pelota. Correcto, de la pelota de playa. Es de 0,3 kilogramos. ¿Listo? Vamos a determinar el momento lineal. ¿Listo? Determinar el momento lineal. Para eso, entonces, recordemos, identifiquemos los datos que nos da el problema. Vamos a solucionar. ¿Listo? Nos dice que el objeto recorre 3 metros sobre segundo. ¿Ese 3 metros sobre segundo qué es? ¿Qué magnitud es? La velocidad. La velocidad, muy bien. Es la velocidad porque la medida, la unidad de medida nos la dice. Metros sobre segundos, eso es velocidad. Aunque ahí en ningún lado nos diga que la velocidad es tanto, nosotros lo podemos interpretar porque la unidad de medida corresponde a una velocidad. Entonces ahí ya tenemos la primera magnitud. Vamos con la segunda. Después dice que ahí sí es explícito. La masa del objeto es de 0,300 kilogramos. ¿Cierto? Y se nos está preguntando el momento lineal. Entonces ahí está. Este dato es el que nos hace falta. Vamos a buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Pues aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? P igual M por B. Correcto. Recuerden que cómo utilizamos este triángulo. Para utilizar este triángulo, identificamos qué es lo que se nos está preguntando. Entonces, en este caso se nos está preguntando el momento lineal, P. Entonces, esto es lo que nos están preguntando. Si lo restante nos queda en el mismo renglón, entonces tengo que multiplicarlo. ¿Listo? Si lo que restara o sea, me explico, si me estuvieran preguntando la masa, fíjense que lo que queda está en diferentes renglones. Si quedan diferentes renglones, hay que dividirlo. Y se divide en el orden en el que queden. En ese caso sería un momento lineal entre velocidad. ¿Listo? Esa es la manera de utilizar nuestro triángulo. Entonces, en este caso, como nos están pidiendo momento lineal, entonces nos damos cuenta que la masa y el volumen y la velocidad, perdón, quedan en el mismo renglón. Por tanto, hay que multiplicarlos. Entonces vamos a reemplazar los datos. Tenemos que el momento lineal es, ¿cuánto era la masa? 0,300 kilogramos. Muy bien, 0,300 kilogramos. Y eso debemos multiplicarlo por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces directamente lo que vamos a hacer es multiplicarlo. O sea que multiplicamos 0,300 por 3. ¿Listo? ¿Eso cuánto nos daría? 0,900. 0,900. Y este momento angular lo vamos a medir como kilogramos por metro entre segundos. ¿Listo? O sea que, ¿qué nos faltaría? Escribir la respuesta. Entonces, respuesta. ¿Cuál sería la respuesta a esta situación? Que el ¿No? objeto se El mueve. peso determinado por por la pelota de la playa es de 0,900 gramos por metros sobre segundos. Ok, no el peso, sino el momento lineal. ¿Listo? Y si es por ahí. Entonces aquí podemos decir que el momento lineal del juguete, que en este caso ya sabemos que es la pelota de playa, es de 0,900 kilogramos por metro en 3 segundos. ¿Listo? Y hemos finalizado.
Ese es el proceso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos hasta ahora el momento lineal. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de lo que es la conservación del momento lineal, pero entonces primero les voy a dar espacio para que terminen de tomar apuntes. Entonces, respecto a la conservación de la cantidad de movimiento, podemos tener en cuenta que primero se utiliza la misma fórmula. ¿Listo? Entonces, la misma fórmula que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuál misma fórmula? Pues que la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿vale? Acá tenemos que, adicionalmente, si se cuenta con dos o más objetos, si se tienen dos objetos, se cumple, y aquí es donde viene la conservación, ¿listo? Se cumple que en la cantidad de movimiento total va a ser igual a tomar la cantidad de movimiento del primer objeto más la cantidad de movimiento del segundo objeto. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a calcular la cantidad de movimiento de dos objetos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la masa del objeto uno, la velocidad del objeto uno, por este lado, la masa del objeto 2 y la velocidad del objeto 2. Calculo la cantidad de movimiento de cada uno, haciendo uso de la fórmula que vimos anteriormente, de esta fórmula. Lo mismo hago con la cantidad de movimiento del objeto 2 y para saber cuánto movimiento hay en total, pues la sumo. Eso es lo que me dice esta expresión. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya sabemos calcular la cantidad de movimiento de un objeto. Lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces acá lo único que vamos a hacer es calcular esa cantidad de movimiento con ambos objetos y sumarlos. ¿Listo? Entonces regreso hasta la fórmula. Entonces tenemos que esa cantidad de movimiento, pues va a ser, la total va a ser la suma de las otras dos. Eso quiere decir que podemos calcular la cantidad de movimiento total sumando entonces masa uno por velocidad uno más masa 2 por velocidad 2. Esto teniendo en cuenta que son dos objetos. Si fueran tres objetos, pues acá le sumo otro. Si fueran cuatro, entonces le sigo sumando. ¿Listo? Pero por ahora vamos a trabajar solamente con dos objetos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar directamente un ejemplo. ¿Listo? Y para eso, nuevamente, vamos a tomar un ejemplo de nuestro libro. Entonces, vamos a decir que tengo dos objetos, ¿cierto? En este caso, pues pueden ser dos esferas, como por ejemplo dos piquis, que ustedes me imagino que los niños y las niñas todavía juegan con las piquis de vez en cuando. Entonces tenemos dos objetos, ¿listo? Esos dos objetos, entonces tenemos que, mi primer objeto tiene una masa de 5 kilogramos. Mi segundo objeto tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Listo? Como si fuera un balón pesado y uno menos pesado. El primer objeto, el de 5 kilogramos, entonces se desplaza con una velocidad de 0,5 metros cada segundo. Esa es la velocidad con la que viene hacia acá. ¿Listo? El segundo objeto viene en la dirección contraria y entonces viene con una velocidad de 0,8 metros sobre segundo. ¿Listo? Y estos dos objetos en algún momento se van a chocar. Se va a llegar a un punto en el que van a chocarse. La pregunta es, cuando se choquen, ¿cuál es la cantidad de movimiento que se genera? Eso es lo que me están preguntando, eso es lo que se nos está sugiriendo que calculemos. Entonces vamos a determinar el momento lineal total. El momento lineal total. Ya sabemos que para calcular ese momento lineal total, pues lo que tenemos que hacer es tener el momento lineal del primer objeto y sumarle el momento lineal del objeto 2. ¿Listo? Entonces vamos a calcular. Primero, vamos a calcular el momento lineal del objeto 1. ¿Listo? ¿Cuál es el objeto 1? La piqui de 5 kilogramos. Correcto. Ahí la esfera, la piqui de 5 kilogramos. ¿Cierto? ¿Cómo calculo el momento lineal? ¿Qué debo hacer?
Multiplicar la masa por la velocidad. Perfecto. Multiplicar la masa por la velocidad. Como en este caso voy a calcular el momento lineal del objeto 1, entonces multiplico la masa del objeto 1 por la velocidad del objeto 1. ¿Cierto? ¿Cuál es la masa del objeto 1? 5 kilogramos. Muy bien, 5 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad de ese objeto? 0,5 metros sobre segundo. Muy bien. O sea que para calcular el momento lineal, pues lo que debo hacer es esa multiplicación. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 2,5. Muy bien. 2,5, entonces kilogramos por metro en 3 segundos. Ya tengo el momento angular, el momento lineal del objeto 1. ¿Listo? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el objeto 2. Entonces voy a calcular el momento lineal del objeto 2. Entonces, nuevamente, tenemos la fórmula, que es momento lineal, masa por velocidad, pero en este caso es ahora el objeto 2. Entonces, momento angular del objeto 2 es masa del objeto 2 por velocidad del objeto 2. ¿Listo? Entonces, para calcular este momento, pues yo debo hacer la multiplicación. ¿Cuál es la masa del objeto 2? 1 kilogramo. Muy bien. ¿Cuál es la velocidad? 0,8 metros sobre segundo. Por tanto, entonces si hacemos esa multiplicación nos daría 0,8. kilogramos por metro en 3 segundos. Entonces, fíjense que de ahí, ¿de dónde salieron esos datos? Este 5 es la masa del objeto 1, ¿sí? Este 1 es la masa del objeto 2, aquí está el objeto 2. ¿Listo? Y para las velocidades, entonces tenemos que es 0,5, que es la velocidad del objeto 1, que es esta velocidad de acá, y 0,8, perdón, este de acá, que es la velocidad del objeto 2, que corresponde a esta velocidad. ¿Listo? La fórmula para determinar el momento lineal total dice que esos dos resultados los debo sumar, ¿cierto? Aquí nos faltaría, entonces, tercer y último paso, sumar el momento lineal del objeto 1 y el momento lineal del objeto 2. Con eso tenemos el momento lineal total, ¿sí? Entonces, que es el del objeto 1 más el del objeto 2. En este caso, ¿cuánto dio el del objeto 1? 2,5 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Y el del objeto 2? 0,8 kilogramos por metro sobre segundo. Por metro sobre segundo. Entonces, para encontrar ese total, ¿qué debo hacer? Sumarlos, sumar el 2,5 y el 0,8. Y esa suma nos daría 3,3. kilogramos por metro entre segundo. De esa manera, hemos encontrado el momento lineal total. La pregunta era, determinar el momento lineal total de esa situación. Entonces, el momento lineal total, entonces vamos a colocar nuestra respuesta. El momento lineal total es de 3,3 kilogramos por metro en 3 segundos. Y hemos finalizado. ¿Listo? Entonces, ese es el cálculo y esa es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué nos dice básicamente esta conservación? Que si hay un choque entre dos objetos o entre más objetos, la cantidad de movimiento de cada uno de ellos se